Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, este es el segundo video del canal. Vamos a hablar de codo. Y antes de comenzar, un simple repaso, recordar que el codo es la articulación intermedia del miembro superior que va a estar entre la articulación glenohumeral y la articulación de la muñeca y de la mano. Como función en este caso, lo que hace es aproximar y alejar el antebrazo sobre el brazo, y por lo tanto el hecho de utilizar la mano para realizar diferentes actividades de la vida diaria, bien, como por ejemplo alimentarse, bañarse, hacer las actividades laborales, es decir, tener una buena estabilidad y una correcta función en esta articulación implica a que nosotros podamos realizar las actividades de forma correcta. De lo contrario, si tenemos una alteración en la estructura o en la función en esta articulación, como se puede apreciar en la imagen, vamos a tener una supercompensación o una sobreutilización de otras estructuras, de otras articulaciones, como puede ser la articulación glenohumeral o puede ser la articulación de las vértebras cervicales, torácicas o hasta incluso lumbares. Bien, por lo tanto es importante siempre tener una buena función y una buena estabilidad en esta articulación, es decir, que no esté afectada. Bien, si nos enfocamos en cómo va a estar compuesta esta articulación, tenemos en primer lugar la articulación húmero-cubital. La articulación húmero-cubital es una diartrosis. Recuerden que las articulaciones de artrosis se componen siempre de una cápsula, se componen de una membrana y de un líquido sinovial, de cartílago y de ligamentos. Bien. Y troclear porque va a tener movimientos de flexión y de extensión. Estos dos movimientos se van a dar en el plano sagital y en el eje laterolateral. Bueno, luego le sigue la articulación húmero-radial, que también va a ser una diartrosis y de tipo condilia. Bien, por lo tanto va a tener también movimientos de flexión y de extensión y unos leves movimientos de rotación. Por último vamos a tener la articulación radiocubital, que también va a ser una diartrosis, pero en este caso va a ser una trocoide. Esto quiere decir que los movimientos van a ser solamente de rotación y por lo tanto se va a dar en el plano transversal y en el eje longitudinal. En este caso el movimiento de rotación lo va a dar el radio sobre el cúbito. Bien, en este caso hace un movimiento de pronación o de supinación, y el radio se monta, se acabalga sobre el cúbito, quedando fijo por último este hueso. Bien, si pasamos a los movimientos, dijimos que la flexión y la extensión se va a dar en la articulación húmero-cubital y en la articulación húmero-radial. Bien, estos dos movimientos se van a dar en estas dos articulaciones. Y la supinación y la pronación, que son dos movimientos que también tiene el codo, se va a dar en la articulación radiocubital, tanto a nivel proximal, es decir, la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal. Bien, acá es donde se van a dar los movimientos de rotación del radio sobre el cúbito, que es lo que les nombré recién. Bien. En cuanto a la estructura, si nos enfocamos un poquito en los huesos, en la foto de la derecha, en esta imagen, tenemos el extremo distal del húmero, en donde podemos apreciar, si nos dirigimos de derecha a izquierda, en esta zona tenemos la epitróclea. Luego le va a seguir la carillas trocleares y en la parte central tenemos la garganta troclear. Bien, la garganta troclear con las carillas trocleares que van a ser convexas, de anterior hacia posterior. Seguido de las carillas trocleares tenemos en esta zona, se puede apreciar bien, lo que se denomina el surco cóndilo-troclear. Bien, y esta esfera, esta hemiesfera, es lo que se denomina el cóndilo.
bien, el cóndilo humeral. Recordar que esta va a ser una hemisfera porque no se va a continuar a nivel posterior, sino que solo lo hace a nivel anterior. Y por último, lo más externo en este caso, vamos a tener al epicóndilo. Bien. Y en la foto de la izquierda, acá podemos apreciar el radio y el cúbito. Bien, con la cápsula, lo que está en verde es parte de la cápsula que va a englobar a esta articulación. Y podemos ver también las carillas de los huesos, bien, del radio y del cúbito. En esta zona tenemos la cavidad sigmoide menor, en la parte central tenemos la cresta roma longitudinal, dividiendo a las carillas sigmoides mayores, bien, que van a ser cóncavas, que son las que van a articular con la garganta troclear y con las carillas trocleares. En este punto, en la parte superior de la cresta roma longitudinal, tenemos el pico del olecrano, que es el que luego va a articular en la parte posterior en la fosa olecraniana. Luego tenemos la cavidad sigmoide menor del cúbito, que es la que va a articular con la cabeza del radio. Acá no se puede apreciar correctamente porque lo que nos va a tapar es el ligamento cuadrado y el ligamento anular. Bien. Yo después igual se lo voy a mostrar en otra imagen que se va a notar mejor. Por lo tanto, bueno, también otra cosa que podemos aclarar, bueno, el ligamento anular, que se puede visualizar bien en esta imagen. Y otro punto muy importante es la cúpula radial, bien, que va a ser cóncava. La cúpula radial es la parte superior de la cabeza del radio, que va a ser cóncava, ya que va a articular con la base convexa del cóndilo humeral. Bien. Esta estructura que podemos ver en esta foto entonces es la que va a articular en esta imagen, bien, en las cavidades sigmoides del cúbito, tanto mayor y menor, y en la cúpula radial. Bien, en esta foto acá nosotros podemos notar ya articulado las tres articulaciones del codo. Y los que nos indican las flechas negras en este caso, bueno, obviamente en esta flecha es la epitróclea. En esta flecha central nos indica la fosa troclear o la fosa coronoidea, se la denomina también. Y en esta fosa tendremos la fosa supracondilia. Bien. Bueno, también podemos notar la tróclea con las carillas trocleares, el cóndilo, articulando con la cúpula radial, que va a ser cóncava, dijimos, y la tróclea articulando con las cavidades sigmoides del cúbito. Bien. Lo que podemos notar acá también, lo que yo les voy a aclarar es que en esta zona tenemos la apófisis coronoides. Bien. La apófisis coronoides es la que luego va a contactar en la flexión del codo con la fosa coronoidea. ¿Bien? Y la cúpula radial es la que va a articular, la que va a contactar, en este caso mejor dicho, con la fosa supracondilia en la flexión. Bien, que van a ser parte de los limitantes del movimiento de flexión, pero después lo vamos a ver más detenidamente. Bien, esta es la misma imagen, pero bueno, vista desde posterior. Este es el extremo distal del húmero, el cúbito y el radio. En esta parte central, en la flecha central, lo que nos indica es la fosa olecraniana. Bien, la fosa olecraniana es la que va a articular el pico del olecrano del cúbito cuando esté en extensión. Recordar siempre eso, que se va a articular de forma completa cuando el codo esté en extensión. Bien. Mucho más que decir en esta imagen no hay. Bien, en estas dos flechas que están acá, bueno, obviamente siempre remarca lo que es la epitróclea y lo que es el epicóndilo. Bien, ¿qué es la paleta humeral? La paleta humeral, básicamente, antes de poder explicar, tenemos que decir que el extremo distal del húmero, este es el extremo distal del húmero, lo que es la diáfisis y lo que es la epífisis distal no van a estar alineadas en un eje vertical. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Que
lo que sucede es que entre la diáfisis del húmero y la epífisis distal van a formar un ángulo de 45 grados, es decir, la epífisis distal se inclina hacia adelante, ¿bien? Por lo tanto, acá yo les coloreé con las flechas violetas. Este es el eje de la diáfisis, esta flecha violeta es el eje de la diáfisis y esta es el eje de la epífisis distal. Por lo tanto, van a formar un ángulo de 45 grados hacia adelante. Esto es lo que se denomina la paleta humeral, es como una paleta, una forma de paleta. ¿Y cuál es la función, digamos, de esta morfología? Bueno, básicamente, cuando se va a dar el movimiento de flexión, lo que sucede es que retrasa o permite mayor rango de movilidad en la flexión, ¿bien? Porque de lo contrario, si no estaría esta incurvación hacia adelante, sería precoz el contacto entre el apófisis coronoides con la fosa coronoidea y la cúpula radial con la fosa supracondilia, ¿bien? Por eso se da esta inclinación hacia adelante. Y el otro digamos, motivo por el cual se da esta inclinación es para alojar a las masas musculares, ¿bien? Músculos como por ejemplo el bíceps braquial, el braquial anterior, es decir, son dos músculos que se van a insertar en estas zonas y por lo tanto, gracias a esta inclinación de 45 grados, pueden alojar las masas musculares. ¿Bien? Bueno, en este caso, acá podemos digamos, nombrar las diferentes estructuras que le van a dar una estabilidad pasiva. ¿Bien? Cuando hablamos de pasiva, bueno, obviamente recuerden siempre que es sin gasto energético. Y en primer lugar vamos a tener a la cápsula. La cápsula le va a dar una estabilidad a la articulación, como por ejemplo también el ligamento anular, los ligamentos colaterales, el ligamento cuadrado y la membrana interósea anterior y posterior. Bien, vamos uno por uno a ir explicando. Acá vamos a visualizar, esta es una imagen vista de anterior y acá podemos ver claramente las fibras de la cápsula englobando a las tres articulaciones, ¿bien? A la articulación húmero-cubital, a la articulación húmero-radial y a la articulación radiocubital proximal, ¿bien? Acá podemos ver cómo las fibras cambian de dirección, de sentido en este caso, que son más oblicuas en la parte interna, después son más verticales en la parte central y vuelven a ser oblicuas en la parte externa. Bien, esta cápsula, este tejido, es el que le va a dar gran estabilidad a la articulación. Bueno, el ligamento anular. El ligamento anular parte de la cavidad sigmoide menor del cúbito, unas fibras en la parte anterior y otras en la parte posterior, y lo que hacen es englobar a toda la cabeza del radio, ¿bien? A toda la cabeza del radio la van a unir hacia el cúbito. Este ligamento le da gran estabilidad a la articulación y también, por lo tanto, controla los movimientos de pronación y supinación que se van a dar en la articulación radiocubital proximal. Bien, acá podemos ver correctamente la cúpula radial, que va a ser cóncava, y el radio, en este caso, cuando realiza el movimiento de pronación, va a rodar sobre la cavidad cóncava de la cavidad sigmoidea menor, y por lo tanto este ligamento anular es el que le va a dar estabilidad para que se puedan realizar correctamente los dos movimientos de supinación y de pronación. Bueno, otro ligamento es el ligamento cuadrado. Acá lo podemos apreciar correctamente. Este ligamento se inserta en la parte inferior del cúbito, de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y se inserta en la parte inferior de la cabeza del radio. Bien, es un ligamento también que une a estos dos huesos del extremo proximal. Los ligamentos colaterales. Tenemos los ligamentos colaterales cubitales, que es en la imagen de la izquierda,
y los ligamentos colaterales radiales, que es la imagen de la derecha. Los ligamentos colaterales cubitales parten sus fibras de la parte interna del cúbito, en este caso, y acá vamos a tener el haz anterior, el haz medio y el haz posterior. Bien, el haz posterior, el haz anterior y el haz medio. Y en esta imagen de la derecha tenemos a los ligamentos colaterales radiales. Vamos a tener el haz posterior, el haz medio y el haz anterior. Recuerden que estos ligamentos, tanto cubitales y radiales, se van a insertar en el cúbito, ¿bien? Es decir, los ligamentos colaterales cubitales parten del cúbito y se insertan en el cúbito, y los ligamentos colaterales radiales parten del radio, pero se insertan en el cúbito, es decir, que no finalizan en el radio. ¿Bien? Es un dato a tener en cuenta. ¿Qué tenemos que decir de estos ligamentos? Estos ligamentos obviamente le van a dar gran estabilidad a la articulación cuando se realicen los movimientos de flexión y de extensión, pero se van a poner en función cuando se produzca un valgo o un varo, y por lo tanto limitan los movimientos de lateralidad. Bien, van a ser dos ligamentos muy fuertes que van a limitar los ligamentos de lateralidad. Bueno, por último, la membrana interósea. La membrana interósea es un tejido conectivo que le va a dar estabilidad a la articulación radiocubital tanto proximal y la articulación radiocubital distal. Bien, tenemos la membrana interósea anterior, que es en la imagen de la derecha, y la membrana interósea posterior. Si nos enfocamos primero en la imagen de la derecha, en la membrana interósea anterior, tenemos tres haces: el superior, el medio y el posterior. Perdón, el superior, el medio y el inferior. Estos tejidos, estos haces, parten del radio hacia el cúbito de forma oblicua, de externo a interno y de superior a inferior. ¿Bien? Y por lo tanto lo que va a limitar es que no se luxe el radio hacia superior, hacia craneal. ¿Bien? En cambio luego tenemos la membrana interósea posterior, que son solamente dos haces, uno superior y uno inferior, y parten del radio hacia el cúbito de forma oblicua, de inferior a superior y de externo a interno. Y por lo tanto lo que limitan en este caso, o lo que no va a permitir, es que se luxe el radio hacia caudal. Bien, es decir, que no baje el radio. Perfecto. ¿Qué hay que decir sobre la tróclea humeral? Es un dato muy importante a tener en cuenta. Como dijimos anteriormente, como vimos en las imágenes anteriores, en esta zona tenemos lo que es la tróclea, con la garganta troclear en la parte central y las carillas trocleares. Bien, esta es una imagen vista desde anterior. ¿Qué es lo que sucede? El eje de la garganta troclear va a ser diferente en la parte anterior y en la parte posterior. Esto quiere decir que el eje de la parte anterior de la garganta troclear va a ser vertical. Este es el eje, la parte anterior, ¿ves? Es vertical. Y el eje en la parte posterior de la garganta troclear va a ser inferior y oblicuo hacia externo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nosotros realizamos un movimiento de flexión, la cavidad sigmoidea del cúbito va a articular con la parte anterior de la garganta y de las carillas trocleares. Por lo tanto, el antebrazo se va a disponer de forma vertical sobre el brazo. Bien, es decir, se superpone. Por lo tanto, cuando se realice un movimiento de extensión, va a suceder lo contrario. La tróclea y la garganta troclear, la garganta troclear y las carillas trocleares van a articular con la cavidad sigmoidea menor. Pero en este caso la cavidad sigmoidea menor contacta con la parte posterior
de la garganta troclear y de las carillas trocleares. Como dijimos que la parte posterior, el eje va a ser oblicuo de interno a externo y hacia inferior, se va a producir un valgo fisiológico. Bien, es decir, no va a estar alineado el brazo y el antebrazo de forma vertical, sino que va a haber un ángulo que es aproximadamente de 175 grados entre el eje de la diáfisis del húmero y el eje de la diáfisis del antebrazo. Bien, acá vamos a tener el valgo fisiológico, ¿ven? El eje del húmero con el eje del radio y el cúbito van a formar un ángulo que va a ser de 175 grados aproximadamente. En el hombre suele ser de 5 grados y en la mujer entre 10 a 15 grados el valgo fisiológico. Bien, esta es una imagen que se ve perfectamente cómo el antebrazo en la extensión se dispone de forma externa con respecto al eje del húmero. Si nos basamos un poquito, si nos enfocamos un poquito en la artrocinemática, vamos a analizar la artrocinemática en la cadena cinemática abierta. Esto quiere decir que se va a movilizar el extremo distal sobre el extremo proximal. Bien, que es, digamos, una cadena en la que más se va a dar cuando realicemos las actividades de la vida diaria o cuando realicemos las actividades laborales o cualquier gesto motor que realicemos. Por lo tanto, en este caso, al ser abierta, se moviliza el radio y el cúbito sobre el húmero. En este caso va a ser convexo, cóncavo. Convexo de la tróclea humeral y del cóndilo, y cóncavo de la cavidad sigmoidea y de la cúpula radial. Como estas cavidades van a ser cóncavas, en este caso la ley de artrocinemática en la flexión y en la extensión es que el rodado y el deslizamiento se va a dar siempre de forma igual siguiendo al movimiento osteocinemático. Vean, acá dice, se moviliza el cúbito y el radio sobre el húmero. Esto quiere decir que en la flexión el radio y el cúbito van a rodar y van a deslizar hacia arriba. Y en la extensión el radio y el cúbito rueda y desliza hacia abajo. Bien, esto no hay mucho más que decir. Es la ley artrocinemática en cadena cinemática abierta. En cuanto a los limitantes de la flexión y la extensión de la articulación del codo, en la extensión vamos a tener que los limitantes van a ser básicamente cuando el olecranon contacta con la fosa olecraniana, es decir, el pico del olecranon contacta con la fosa olecraniana, se van a poner en tensión las fibras anteriores de la cápsula y también se van a poner en tensión los músculos antagonistas a la extensión, que va a ser el bíceps braquial, el braquial anterior y el supinador largo. En cuanto a la flexión, se divide en una limitación tanto activa y pasiva. Activa quiere decir que las propias masas musculares de la flexión de los músculos agonistas van a limitar el movimiento porque van a aumentar de tamaño el diámetro transversal y por lo tanto limitan el movimiento de flexión. Y la propia contractibilidad concéntrica va a generar esta limitación. Y pasiva, en este caso, va a ser el contacto de la cabeza del radio en la fosa supracondilia, de la apófisis coronoides del cúbito en la fosa coronoidea, de la parte posterior de la cápsula, es decir, las fibras posteriores, y del músculo antagonista a la flexión, que va a ser el tríceps braquial, bien, como tendón conjunto que se inserta en el olecranon, en la parte posterior del olecranon. Muy rápidamente, si nos basamos en la miología de esta articulación, los músculos flexores van a ser principalmente el bíceps braquial, el supinador largo y el braquial anterior. Y en la extensión vamos a tener a un solo músculo, que es el tríceps braquial. Bien, la flexión. Acá este músculo que podemos visualizar en esta imagen va a ser el bíceps braquial con sus dos porciones.
a nivel proximal en la porción corta en la apófisis coracoides y la porción larga en el tubérculo supraglenoideo de la cavidad glenoide, de la escápula. Y luego finalizan estas dos fibras, estas dos porciones como tendón conjunto en la tuberosidad bicipital del radio. ¿Bien? Por lo tanto, cuando se contraiga con una contracción concéntrica, el antebrazo se moviliza sobre el brazo, ¿bien? Realizando un movimiento de flexión. Otro músculo es el braquial anterior, ¿bien? El braquial anterior, recuerden que se inserta en la parte anterosuperior del húmero y finaliza como tendón en la apófisis coronoides del cúbito. Por lo tanto, cuando se contrae, realiza la flexión. Otro músculo es el supinador largo, que se inserta en la parte externa del húmero, es decir, en el extremo distal, en la epífisis distal, y se va a insertar, digamos, distalmente en la apófisis estiloides del radio. Por lo tanto, cuando se contrae, realiza la flexión. También recuerden que este músculo, además de realizar la flexión del codo, parte de sus fibras externas e internas van a realizar la supinación y la pronación, que eso es lo que vamos a ver luego cuando aclaremos los movimientos de pronación y supinación. Bueno, y en cuanto a la extensión, tenemos la porción larga en la imagen de la derecha, la porción interna en la parte central y la porción externa en la parte externa. Bien, recordar que la porción larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la cavidad glenoide y luego finaliza en el olecranon. La porción interna se inserta en la parte posterior del húmero y la porción externa también en la parte posterior del húmero, en la parte superior, y terminan las tres fibras, las tres porciones como tendón conjunto en el olecranon, realizando la extensión del antebrazo sobre el brazo. Bien, y por último, los movimientos de pronación y supinación. Los músculos que van a realizar la supinación van a ser el bíceps braquial, el supinador largo y el supinador corto. Y la pronación va a estar a cargo por el pronador cuadrado, por el pronador redondo y el supinador largo. Como les decía anteriormente, acá el supinador largo van a estar tanto en la supinación y en la pronación, porque, como dije antes, tienen fibras tanto supinadoras cuando está en pronación máxima y tiene fibras pronadoras cuando está en supinación máxima. Bien. Bueno, finalizamos con el video. Ante cualquier duda, no duden en preguntarme en los mensajes que me pueden dejar, o si no, también recuerden que me pueden seguir en Instagram como Matías96-, por si tienen algunas dudas. Nos veremos en otro video. Espero que estén bien y bueno, saludos. Hasta luego.